Desde mis primeros recuerdos, mi hermano era el centro de gravedad de la familia. Todo giraba en torno a él. Sus gustos, sus caprichos, sus logros y hasta sus errores. Mi mamá lo llamaba mi campeón. Mi papá lo presumía como el orgullo de la casa. Yo, en cambio, era el tranquilo, el que no da problemas. Como si ser responsable fuera sinónimo de ser invisible. Los cumpleaños eran la primera pista del favoritismo. Para él, había fiestas enormes con payasos, globos, pastel de 2 pisos y decenas de invitados. Para mí, un pastel pequeño comprado de último minuto y apenas unas velas. En Navidad, él recibía la consola de moda, bicicletas nuevas o viajes. Yo, un regalo sencillo acompañado de la frase «No se puede gastar tanto, hay que ahorrar». Esa palabra, ahorrar, era mi condena. Para mi hermano, siempre existía otra palabra: invertir. Invertir en su futuro. Invertir en sus talentos. En mí no había inversión, solo ahorro. En la escuela la injusticia se repetía. Yo llegaba con boletas llenas de 10s y apenas recibía un bien, hijo. Mi hermano traía 8s y mis papás lo celebraban con cena especial. Yo era el que siempre cumplía, el que estudiaba, el que no daba trabajo. Él era el que brillaba con poco, el que lograba convertir mediocridad en espectáculo. Las comparaciones eran diarias. Si yo rompía un vaso, era un sermón eterno. Si él rompía una ventana, era un accidente gracioso. Si pedía permiso para salir, me decían que no había dinero o que era peligroso. A él le daban efectivo y lo llevaban hasta la puerta. Cuando cumplió 15 años, recibió un celular nuevo. Yo tuve que esperar 2 años más para heredar el suyo, viejo y con la batería dañada. A los 18, el contraste se volvió insultante. A mi hermano le regalaron un coche para llegar seguro a la universidad privada. Yo pedí una bicicleta para ir a mis clases en la preparatoria pública y me dijeron que el camión era suficiente. Él manejaba con aire acondicionado. Yo viajaba apretado en camiones abarrotados, cuidando mis cosas. Ese coche se convirtió en el símbolo de lo que éramos para mis papás. Él, la inversión. Yo, la carga que debía aprender a valerse por sí mismo. Incluso en vacaciones se notaba. A él lo mandaban con amigos a la playa, pagándole todo. Yo me quedaba trabajando en empleos temporales para juntar para mis útiles. Cuando volvía con historias, mis papás lo escuchaban fascinados. Yo apenas recibía un «qué bueno que trabajaste». Pero lo peor no eran los objetos ni los viajes, sino la narrativa. A mi hermano lo describían como líder, sociable, brillante. Yo era el serio, el que seguro va a estar bien porque no da problemas. Esa frase, no da problemas, me persiguió toda mi infancia. Sonaba a elogio, pero en realidad era una excusa para ignorarme. Crecí aprendiendo que nada me sería regalado. Si quería algo, tendría que ganarlo con esfuerzo. Mi hermano creció convencido de que siempre habría alguien para rescatarlo. Esa diferencia, que empezó como favoritismo infantil, fue la semilla de la tragedia que hoy me quieren colgar al cuello. La universidad fue el escenario donde todo lo que había visto en mi infancia se hizo todavía más evidente y descarado. Yo sabía desde el inicio que no podía darme lujos. Por eso me preparé para la universidad pública, porque no había forma de pedir más. Me desvelé estudiando para el examen de admisión. Repasé guías una y otra vez. Cuando por fin me aceptaron, sentí que era el logro más grande de mi vida. Pensé que mis papás se iban a sentir orgullosos, que por fin me mirarían como miraban a mi hermano. La reacción fue tibia. Apenas me dijeron: «Sabíamos que lo ibas a lograr. Siempre has sido responsable». Ningún abrazo largo, ninguna cena especial, nada. Al día siguiente ya hablaban de otra cosa. Mi hermano, en cambio, ni siquiera intentó la pública. Se plantó en la sala diciendo que quería la universidad privada más cara de la ciudad. Mis papás lo miraron como si hubiera anunciado que iba a ser presidente. Lloraron de emoción. Dijeron que iban a hacer lo imposible para apoyarlo. Sacaron cuentas, pidieron préstamos, ajustaron gastos. Y todo eso para alguien que nunca había sido disciplinado ni constante.
Para mí, la orden fue distinta. Aprovecha las becas, busca en la biblioteca, trabaja medio tiempo para tus gastos. Para él, laptop nueva, coche con gasolina pagada y un discurso de «esto es invertir en su futuro». Yo viajaba 2 horas en camión diario, con libros fotocopiados y comida en tupper. Él estacionaba su coche en un campus privado, se tomaba cafés de 70 pesos y salía con amigos a restaurantes caros. Ese contraste me quemaba por dentro. Yo aprendía a vivir con poco, él aprendía a gastar sin límites. Yo trabajaba en una papelería para pagar mis copias, él estrenaba ropa de marca porque todos en la privada se visten bien. Y lo peor es que mis papás no veían injusticia en eso. Para ellos era natural. Yo no necesitaba tanto, él sí. Los problemas empezaron cuando a mi hermano le ofrecieron tarjetas de crédito. Apenas tenía 20 años y ya cargaba con plásticos que parecían juguetes en sus manos. Compraba ropa, salía de antro, invitaba rondas de tragos como si tuviera un sueldo de ejecutivo. Yo veía sus estados en redes sociales, viajes a la playa, cenas, lujos. Y me preguntaba cómo pagaba todo eso. La respuesta era simple: no lo pagaba. Mientras yo cuidaba cada peso, él vivía con dinero prestado. Yo pensaba en ahorrar para emergencias. Él pensaba en cómo aumentar el límite de sus tarjetas. Y mis papás, lejos de detenerlo, lo justificaban. Está joven, tiene derecho a disfrutar. Cuando me titulé con honores en la pública, apenas me organizaron una comida pequeña. Mi hermano, que apenas alcanzó el promedio en la privada, recibió fiesta con mariachi, pastel enorme y discursos de orgullo. La gente lo aplaudía y yo estaba ahí, con una mezcla de risa amarga y resignación. Pero lo que parecía solo favoritismo, pronto se convirtió en tragedia financiera. Mi hermano empezó con negocios fantasmas. Primero una tienda en línea que cerró en 3 meses. Luego una importadora que nunca importó nada. Después una cafetería que no llegó al año. Cada fracaso sumaba deudas más grandes y cada vez mis papás encontraban una excusa nueva. Que la economía, que los socios, que la mala suerte. Yo veía el patrón repetirse. Él arruinaba, ellos rescataban. Él gastaba, ellos hipotecaban. Y sabía que tarde o temprano me iban a voltear a ver a mí. Las deudas de mi hermano crecieron como una bola de nieve que nadie quiso detener. Al principio eran simples retrasos en las tarjetas. Luego vinieron los préstamos personales. Después, las deudas con bancos que ya no le prestaban ni un peso más. Mis papás siempre encontraban la manera de tapar el agujero. Pedían créditos a su nombre, hipotecaban la casa, reestructuraban pagos. Todo con la esperanza de que esta vez sí se iba a enderezar. Pero las cantidades ya no eran miles, ni siquiera cientos de miles. De pronto alguien mencionó la palabra millones y el ambiente cambió. La familia entera empezó a caminar con miedo. Las llamadas no paraban. Los acreedores tocaban la puerta. Las cartas llegaban con sellos rojos y advertencias cada vez más serias. Y ahí, en medio del caos, mis papás decidieron que había que buscar un salvador. Y el salvador, por supuesto, debía ser yo. Primero lo plantearon con suavidad. Mi mamá me dijo un día, con voz dulce: «Hijo, tú que eres tan ordenado, ¿por qué no le prestas un poco a tu hermano, solo para que se acomode?» Yo me quedé en silencio. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté cuánto necesitaba, y su respuesta fue evasiva. No es tanto, lo importante es que salga adelante. La segunda vez ya no fue una sugerencia, fue presión directa. «Eres su hermano», me dijo mi papá con voz dura. «Tienes que ayudarlo. La familia siempre está primero». Yo respondí con calma: «Papá, no voy a poner mis ahorros en algo que no me corresponde». Él tomó decisiones. Él debe hacerse responsable. Entonces vino el chantaje emocional. Mi mamá llorando frente a mí, con lágrimas que parecían cuchillos. «Si no lo ayudas, puede pasarle algo horrible. ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia?». Ese momento me partió. Porque aunque sabía que era manipulación, ver a mi mamá así me hacía sentir culpable.
Toda mi vida había cargado con responsabilidades que no eran mías, y esta vez no era la excepción. El colmo fue cuando mi papá, en un arranque de furia, me gritó: ¿de qué sirvió que estudiaras tanto si ahora no puedes cuidar de tu propia sangre? Si no ayudas, olvídate del testamento. Me dio risa amarga. ¿Qué herencia, papá?, le respondí. La casa hipotecada. Las deudas disfrazadas de patrimonio. Quédatela. Prefiero mi paz antes que una herencia envenenada. Ahí entendí que ya no había vuelta atrás. Mi hermano entró después a la conversación. Se sentó frente a mí con su cara de mártir y me dijo: hermano, no seas así. Tú sabes que siempre he tenido mala suerte. Si me das un empujoncito, yo salgo adelante. Lo miré con rabia contenida. Un empujoncito como tu tienda en línea que quebró en 3 meses. Como tu importadora que nunca importó nada. Como tu cafetería que cerró antes de cumplir 1 año. O como todas tus tarjetas que todavía no pagas. Se quedó callado un segundo. Luego repitió lo mismo. Es que tú no confías en mí. Y ahí entendí algo. Tenía razón. No confiaba en él. No confiaba porque nunca me había dado razones para hacerlo. Cuando me negué a ser el salvavidas, la noticia corrió por la familia más rápido que un chisme en la colonia. Y es que en mi familia, los problemas no se resuelven en privado. Se vuelven tema de sobremesa, de llamadas, de cadenas de WhatsApp. De pronto, ya no eran solo mis papás y mi hermano contra mí. Ahora eran tíos, primos y hasta la abuela metiéndose en la conversación. La primera fue mi tía, la consejera. Me llamó con esa voz melosa que usa cuando quiere convencer. Ay, mi amor, yo sé que es difícil, pero piensa que la familia es lo más importante. Tu hermano necesita apoyo y tú eres el único que puede ayudarlo. Yo respiré profundo. Tía, no voy a arruinar mi vida por un error que no es mío. Su tono cambió. Qué egoísta, hijo. Tú siempre has sido muy frío. Luego vino un primo, de esos que nunca tiene trabajo estable, pero siempre opina. Mira, si yo tuviera dinero, yo sí lo ayudaría. Casi le respondí. Pero no tienes, y nunca tienes. Solo colgué. La abuela, por supuesto, no podía faltar. Me mandó un audio de 5 minutos diciendo que la sangre es lo más valioso, que no debía guardar rencor, que un hermano es un hermano para siempre. Yo escuchaba esas palabras y me preguntaba, ¿acaso nadie ve lo que yo he visto todos estos años? ¿Acaso nadie nota el patrón? Las llamadas no paraban. Todos querían que cediera, que soltara mis ahorros, que pidiera un préstamo. Nadie ofrecía poner un peso, claro. Solo yo debía cargar con la cruz. Y entonces vino la comida familiar. Una mesa larga, platos servidos, pero un silencio que cortaba el aire. Todos fingiendo que era una reunión normal, pero sabíamos que no lo era. Después de la primera cucharada, mi papá rompió el hielo. Estamos aquí para hablar como familia. Mi mamá, con los ojos rojos de tanto llorar, añadió: Hijo, entiende que tu hermano está en peligro. Esto no es un juego. Si no hacemos algo, puede pasar lo peor. Yo los miré, tratando de mantener la calma. Ya les dije, no voy a darles mis ahorros. No voy a firmar nada. No voy a ser el salvavidas de alguien que nunca aprendió a nadar. Mi hermano, que hasta entonces había guardado silencio, tomó la palabra. Con esa voz que siempre usa para sonar víctima, dijo: ¿de verdad me vas a dejar caer así? Somos hermanos. Y por primera vez en años le respondí con la verdad en crudo. No te estoy dejando caer. Tú ya te tiraste solo. El silencio fue brutal. Podías escuchar el choque de los cubiertos. Mi papá apretó los puños sobre la mesa. Mi mamá desvió la mirada. Y el resto de la familia se quedó congelada. Esa comida no resolvió nada. Solo dejó claro que yo había puesto un límite. Y en mi familia, poner límites es casi una traición. Después de esa comida, me quedé con un silencio interno que no se me quitó en días. Era como si hubiera un eco en mi cabeza, repitiendo las mismas frases. Eres egoísta. Eres frío. Eres un traidor.
Y lo más cruel era que esas frases no venían de extraños, venían de mi propia familia. Gente que debería cuidarme, que debería reconocer todo lo que hice para mantenerme firme. Me estaba señalando como el malo de la película. Esa noche, en mi cuarto, me puse a pensar en todo lo que había cargado desde niño. Recordé los cumpleaños donde yo tenía un pastel pequeño y mi hermano un banquete. Recordé las veces que me llamaron el tranquilo, como si fuera un adorno. Recordé los viajes que nunca tuve, las celebraciones que nunca me tocaron, los abrazos que siempre fueron para él. Y pensé, ¿cómo es posible que, después de todo eso, todavía quieran que entregue lo único que he conseguido con mi propio esfuerzo? La culpa me atacaba en oleadas, porque aunque mi cerebro me decía, no es tu responsabilidad, mi corazón se encogía al imaginar a mi mamá llorando o a mi hermano hundiéndose más. Había una parte de mí que todavía quería salvarlos, aunque supiera que era injusto. Y ahí entendí el verdadero veneno del favoritismo. Te entrena para cargar culpas que no son tuyas. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía. Palabra por palabra, recuerdo por recuerdo. Era como vomitar años de injusticia acumulada. Cada página era un pedazo de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez marcada por comparaciones. Cuando terminé, me di cuenta de que mi historia no era de un solo problema, era de una vida entera siendo invisible. Pensé en cómo sería si aceptaba. Si decía que sí, mis ahorros desaparecerían, mi estabilidad se rompería y mi nombre quedaría manchado en bancos. Y lo peor, dentro de unos años estaría aquí otra vez, porque mi hermano nunca iba a cambiar, porque mientras hubiera alguien dispuesto a rescatarlo, él seguiría hundiéndose. También pensé en lo contrario, en lo que pasaría si mantenía mi no. Probablemente perdería a mis papás, a mi hermano, a toda la familia que me llamaría egoísta y frío. Probablemente me quedarían años de distancia y reproches, pero, al mismo tiempo, me quedaría con algo que nunca tuve: paz. Por primera vez en mucho tiempo, me imaginé una vida sin cadenas familiares, sin culpas heredadas, sin la presión constante de ser el responsable de todos. Y esa idea me dio miedo, pero también me dio libertad. Al día siguiente, mi hermano volvió a hablar conmigo. Otra vez con su cara de mártir. Otra vez con frases como, no me dejes solo. Tú eres mi única esperanza. Y yo, por primera vez, no sentí ni lástima ni rabia. Sentí indiferencia. Porque entendí que su vida era suya, que sus errores eran suyos y que si quería salir adelante tenía que hacerlo sin usarme de trampolín. Le dije, con voz firme pero calmada, no voy a ser tu salvavidas. Si quieres salir, hazlo con tus propias manos. Se quedó callado y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo real. No miedo a las deudas, sino miedo a no tener a quién manipular. Y en ese momento confirmé que mi decisión era la correcta. Las conversaciones se volvieron cortas y tensas. Si yo decía algo, respondían con monosílabos. Si me reía de algo, el ambiente se congelaba. Todo giraba en torno a mi hermano, como siempre, pero ahora con un matiz distinto. Ahora él era la víctima, y yo el verdugo. La familia extendida no tardó en meter su cuchara. Las llamadas se multiplicaron. Los mensajes de WhatsApp llegaban a todas horas. Un tío me escribió: no puedes darle la espalda a tu sangre. ¿Qué clase de hombre eres? Otro me dijo: si tu hermano cae, será tu culpa. Y lo peor era que lo decían con la seguridad de quien nunca ha puesto un peso ni ha sacrificado nada. Yo era el único que debía pagar. Yo era el único que debía ceder. Hasta la abuela, con su voz temblorosa, me llamó para decirme que estaba decepcionada. Uno no abandona a la familia, hijo. Eso es imperdonable. Yo escuchaba y asentía, pero por dentro sentía rabia, porque esa misma familia que me reclamaba nunca había estado ahí para mí. Nunca me aplaudieron, nunca me apoyaron, nunca me miraron como miraban a mi hermano. La tensión llegó a tal punto que empecé a evitar reuniones. No quería estar en la mesa donde todos hablaban de lo difícil que era la situación de mi hermano, esperando que yo me derritiera de culpa y dijera que iba a ayudar. No quería escuchar el mismo discurso una y otra vez. Un empujoncito. Un préstamo.
una firma nada más. El distanciamiento fue inevitable. Mis papás dejaron de contarme cosas, dejaron de preguntarme cómo estaba, dejaron de incluirme en planes. Todo se reducía a una sola pregunta. ¿Ya cambiaste de opinión? Y cuando mi respuesta era no, la conversación terminaba ahí. Al mismo tiempo, yo empecé a sentir algo nuevo. Al principio era solo un pequeño alivio, casi imperceptible, pero con el tiempo creció. Era la paz de haber puesto un límite. Sí, dolía ver a mi mamá llorar, dolía escuchar los reproches, dolía sentir que me estaba quedando sin familia, pero también me sentía más ligero, como si hubiera soltado una mochila que llevaba cargando toda mi vida, llena de culpas que no me correspondían. Una noche me miré al espejo y me pregunté, ¿de verdad quiero seguir siendo el invisible que aparece solo cuando conviene? ¿De verdad quiero gastar mi vida pagando por alguien que nunca aprendió? La respuesta fue un no rotundo. Y por primera vez, ese no me llenó de culpa, me llenó de fuerza. Mi hermano, mientras tanto, seguía con su papel de mártir. Publicaba en redes frases como «Cuando más necesitas a la gente, es cuando más te fallan». O «La familia debería estar unida en las malas». Todos sabían que esas indirectas eran para mí. Y claro, recibía comentarios de apoyo, corazones, mensajes de «Ánimo, bro». Nadie veía el lado que yo vivía. Nadie contaba las veces que yo me partí el alma trabajando mientras él gastaba. Nadie hablaba de los sacrificios que yo hice en silencio. Yo aprendí a dejar de justificarme, a dejar de dar explicaciones a quienes no querían escuchar. Porque entendí que en esa familia yo nunca iba a ser el héroe. Siempre iba a ser el villano si no seguía el guión que ellos habían escrito. Y ahí fue cuando sentí la verdadera liberación. Ya no importaba ser el villano en su historia, porque por fin estaba escribiendo la mía. El tiempo pasó, y lo que parecía una tormenta pasajera se convirtió en un clima permanente dentro de la familia. Mi hermano adoptó el papel de víctima como si fuera un traje hecho a la medida. No había día en que no soltara frases de mártir. La vida ha sido dura conmigo. Nadie entiende mis esfuerzos. Siempre me dejan solo cuando más los necesito. Era impresionante la facilidad con la que se ponía en ese papel, como si hubiera ensayado toda la vida para ese rol. Mis papás, por supuesto, lo reforzaban. Cada lágrima suya era un argumento más para justificarlo. Si llegaba cabizbajo, mi mamá corría a abrazarlo. Si suspiraba frente a la mesa, mi papá le servía más comida como si un plato lleno pudiera curar deudas millonarias. Y yo, sentado ahí, era el fantasma que todos miraban de reojo, esperando que me arrepintiera. Las reuniones familiares se volvieron escenarios teatrales. Mi hermano con cara de mártir, mis papás con discursos de sacrificio, y yo con el silencio de quien ya no quiere participar. Me hablaban con indirectas. Hay gente que debería tener más compasión. La familia debe estar unida en las malas. Yo escuchaba, asentía con una sonrisa tensa y seguía con mi vida. Porque entendí que en esa mesa ya no había lugar para mí. Lo curioso es que cuanto más me alejaba, más se aferraban a la idea de que yo era el malo. Mis papás empezaron a contarle a la familia extendida una versión distorsionada, que yo era exitoso pero egoísta, que me había vuelto frío, que me había olvidado de dónde venía. Nadie hablaba de las veces que trabajé de adolescente para comprar mis útiles, de las horas en camiones, de las celebraciones que nunca tuve. Todo eso quedó borrado. La narrativa era simple. El hijo dorado había caído y el hijo invisible se negó a rescatarlo. Las llamadas de los parientes continuaron. Algunos lo hacían con dulzura, otros con enojo, pero todos con el mismo mensaje. Ayuda a tu hermano. Nadie ofrecía ayudarme a mí. Nadie preguntaba cómo estaba yo. Nadie se interesaba en mi paz mental. Porque para ellos, mi vida valía menos que la deuda de mi hermano. Con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Aunque me dolía la distancia, también me daba libertad. Ya no tenía que estar en cada reunión incómoda. Ya no tenía que cargar con sermones disfrazados de consejos. Empecé a pasar más tiempo en silencio, con mis propios proyectos, mis propios planes, mi propio futuro. Y ahí entendí que poner límites
no solo era necesario, era vital. Mi hermano seguía hundiéndose. Cada vez aparecían nuevas historias de malos socios, de injusticias del mercado, de crisis económicas. Cada fracaso era culpa de alguien más. Nunca era suya. Mis papás lo seguían sosteniendo, vendiendo cosas, pidiendo préstamos pequeños para cubrir intereses grandes. Yo veía todo desde lejos, con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque era mi familia la que se desmoronaba. Alivio porque ya no era yo quien estaba en la cuerda floja. Una vez, en una de esas pocas ocasiones en las que coincidimos, mi hermano me lanzó una indirecta en persona. Al final todos vamos a estar en el mismo barco. No puedes vivir creyendo que eres diferente. Lo miré a los ojos y le respondí con calma. Es que sí soy diferente. Yo aprendí a remar. Tú solo aprendiste a hundirte, esperando que alguien te salve. No contestó, y en su silencio vi lo que siempre había sospechado. No quería cambiar, no quería aprender, solo quería seguir siendo el centro del drama. Mis papás, por su parte, empezaron a hablarme cada vez menos. Las llamadas ya no eran para saber cómo estaba, sino para repetir el mismo guión. Piénsalo bien. Aún estás a tiempo de ayudar. Yo contestaba con monosílabos y cambiaba el tema. Hasta que un día dejé de contestar. Y aunque dolió, sentí un alivio profundo. Porque comprendí que no se trata solo de rescatar a alguien de sus deudas. Se trata de rescatarme a mí mismo de una vida de culpas y de un rol que nunca elegí. Con el tiempo, la distancia se volvió costumbre. Al principio, me sentía raro al no contestar las llamadas, como si estuviera cometiendo una traición. Pero después, empecé a disfrutar del silencio. Era la primera vez en mi vida que no tenía a mi familia encima, recordándome lo que tenía que hacer. Y ese espacio me dio claridad. Me di cuenta de que siempre había vivido bajo el mismo guión. Yo era el hijo invisible, que debía sacrificarse en silencio para que el hijo dorado brillara. Y cuando por fin brillaba por mis propios méritos, nadie lo veía. En cambio, cuando mi hermano fracasaba, todos se movilizaban para rescatarlo. Esa era la verdadera historia de mi familia. Empecé a ocupar mi tiempo en cosas que antes no podía disfrutar. Retomé hobbies, hice planes de viaje, empecé a invertir más en mí mismo. Cada peso que antes hubiera ido directo a salvar los caprichos de mi hermano, ahora lo destinaba a mi tranquilidad. No se trataba de lujos, sino de seguridad. Y eso me hacía sentir fuerte, aunque por dentro todavía doliera el vacío que dejaba mi familia. Porque sí, dolía. Dolía saber que mis papás me miraban como el egoísta, que mis tíos hablaban mal de mí a mis espaldas, que mi abuela me veía como un traidor. Dolía no ser invitado a reuniones o saber que, si lo era, sería solo para volver a escuchar reproches disfrazados de consejos. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en no estar ahí, en no ser la piñata emocional de todos. Mientras tanto, mi hermano seguía en su espiral. Cada tanto aparecía con un nuevo proyecto, siempre acompañado de un discurso inspirador, que esta vez sí iba a funcionar, que ahora sí había aprendido, que solo necesitaba un pequeño empujón. Y, como siempre, mis papás caían en la trampa. Vendían algo, pedían otro préstamo, hacían malabares para sostenerlo. Yo lo veía desde la distancia y pensaba, esto ya no es mi problema. En redes sociales, mi hermano seguía jugando al mártir. Subía frases de autoayuda como «Los verdaderos amigos se ven en la tormenta» o «La familia es lo único que queda cuando todo se derrumba». Y claro, recibía comentarios de apoyo, likes, mensajes de ánimo. Nadie sabía que detrás de esas frases había deudas impagables, mentiras, manipulaciones. Nadie conocía la versión completa, porque esa versión nunca la contaba. Yo, en cambio, me quedaba con la historia real, la que nadie quería escuchar. Que el hijo favorito nunca aprendió a sostenerse porque siempre hubo alguien más dispuesto a cargar con él. Y cuando ese alguien decidió dejar de hacerlo, se convirtió en el villano. A veces, en noches silenciosas, me preguntaba si había hecho lo correcto. Si tal vez debería haber cedido. Si tal vez estaba siendo demasiado duro. Y en esos momentos de duda, recordaba todo.
los cumpleaños con pasteles desiguales, los regalos que nunca llegaron, las horas en camiones mientras él estrenaba coche, las fiestas para celebrar sus mediocridades mientras mis logros quedaban en segundo plano. Recordaba a mi mamá llorando no por mí, sino por él. Recordaba a mi papá amenazándome con sacarme de un testamento que en realidad era una broma. Y entonces el peso de la culpa desaparecía, porque entendía que decir no era egoísmo, era supervivencia. La familia seguía repitiendo el mismo ciclo. Él fracasaba, ellos lo rescataban. Él volvía a fracasar, ellos volvían a rescatarlo. Y cada vez la espiral se hacía más grande, más costosa, más dolorosa. Pero yo ya no estaba ahí. Yo había aprendido a soltar, aunque ese soltar me doliera en el alma. Con el paso de los meses, el ruido de mi familia fue quedando atrás. Ya no eran llamadas diarias ni mensajes insistentes. A veces había un intento de contacto, pero eran débiles, casi rutinarios, como si incluso ellos hubieran entendido que mi respuesta no iba a cambiar. Y en ese silencio encontré espacio para crecer. Por primera vez en mi vida, empecé a pensar en mí. No en lo que los demás esperaban, no en lo que debía hacer para ser el responsable o el fuerte, sino en lo que yo quería. Era extraño al principio, porque toda mi vida había girado en torno a las necesidades de otros. Pero poco a poco, empecé a disfrutar de cosas simples. Tomar un café tranquilo sin sentir culpa, ahorrar para un viaje solo mío, invertir en un curso que siempre había querido hacer. Me di cuenta de que familia no siempre significa apoyo. A veces significa obligación, manipulación y cadenas invisibles. Y aunque duele reconocerlo, entendí que mi paz valía más que una etiqueta vacía. Porque, ¿de qué sirve tener padres y hermanos si solo te buscan cuando necesitan algo de ti? ¿De qué sirve tener un apellido compartido si ese apellido se usa como excusa para drenarte? La distancia me permitió analizar mi historia con otros ojos. Recordé las veces que me decían que yo era el tranquilo, y lo entendí. No era un elogio, era una forma de dejarme a un lado. Recordé las fiestas que no tuve, las celebraciones que no llegaron, y comprendí que no eran descuidos, eran decisiones. Mis papás eligieron invertir todo en mi hermano y minimizar lo mío. Y ahora, que me negaba a seguir pagando sus errores, simplemente me borraban de la narrativa. En paralelo, veía a mi hermano repetir la misma fórmula. Cada nuevo proyecto era otra promesa, otro discurso vacío. Lo increíble era que siempre encontraba a alguien que lo escuchara, que le creyera, aunque ya hubiera fallado 1000 veces. Era como un mago de humo. Sabía envolver a la gente en palabras, pero detrás no había nada. Y mis papás, por supuesto, seguían aplaudiendo cada intento. Hubo momentos en los que dudé, en los que pensé si tal vez estaba siendo demasiado duro. Sobre todo cuando veía a mi mamá llorar en fotos que compartían mis tías. Pero luego volvía a la realidad. Esas lágrimas nunca habían sido por mí. Nunca lloró cuando me partía el lomo trabajando. Nunca lloró cuando me ignoraban en mis logros. Nunca lloró por mis silencios. Siempre lloró por él. Y esa verdad, aunque cruel, me dio claridad. La vida sin ellos no era perfecta. Había un vacío, claro. Pero también había paz. Y descubrí que la paz es más valiosa que cualquier herencia o que cualquier unidad familiar, que en realidad solo existe en teoría. Aprendí que decir no es un acto de amor propio y que a veces ese amor propio es lo único que te sostiene en pie. En charlas con amigos, algunos me decían que entendían mi decisión, otros me cuestionaban. Pero yo tenía claro algo. Nadie que no haya vivido en carne propia el peso del favoritismo entiende lo que significa. No es solo que a uno le den más regalos que al otro. Es crecer con la certeza de que no importas tanto, de que siempre estarás en segundo plano. Y cuando finalmente te rebelas contra ese guión, claro que todos te ven como el malo. Pero descubrí que está bien ser el malo en su historia, si eso significa ser el héroe en la mía. Me llegaban chismes de reuniones familiares a las que ya no fui. Decían que mi hermano lloraba, que contaba cómo yo lo había dejado solo y que la gente lo consolaba.
Nadie preguntaba por qué debía tanto, ni en qué había gastado, ni cuántas oportunidades había desperdiciado. Era más fácil señalarme a mí como el malo que aceptar que él nunca supo hacerse cargo. Yo ya no discutí más, ni expliqué nada. Aprendí que en estas historias, el que pone límites siempre termina siendo el villano. Y, ¿sabes qué? Está bien. La última vez que me buscó fue para decirme que había encontrado un proyecto nuevo, que lo iba a cambiar todo. Lo escuché sin interrumpir, porque era el mismo discurso de siempre. Cuando terminó, solo le dije: no cuentes conmigo. Colgó. Y esa fue la última vez que hablamos. Mis papás siguen creyendo que algún día va a enderezarse. Siguen vendiendo cosas, pidiendo préstamos pequeños, tapando huecos que son más grandes que ellos. Y yo sigo con mi vida, lejos de ese desastre. Porque entendí algo. Esa deuda no es mía. Nunca lo fue. Así que sí, mi hermano siempre fue el favorito, el centro de todo. Y ahora que debe millones, mis papás quieren que yo lo rescate. No lo voy a hacer. Y si para todos soy el malo de la historia, que lo digan. Prefiero ser el villano de su cuento a ser el tonto que terminó pagando por todos.